pero vacíos e impulsados, pero inquietos. Y en el fondo, algo en nosotros sabe que tiene que haber más. Así que tratamos de arreglarlo trabajando más duro, invirtiendo más tiempo para pulir el exterior y manejar nuestra imagen. Ajustamos nuestro comportamiento sin cambiar nunca el corazón. Pero la verdadera transformación no comienza con el esfuerzo, comienza con la renovación. Dios no comienza cambiando lo que hacemos, sino que comienza renovando cómo pensamos. Remodela la mente, restaura el corazón y realinea nuestros deseos. De la renovación viene la revelación. De la revelación viene la obediencia. Y de la obediencia viene una vida que refleja a Cristo en el mundo. Dios cambia cómo pensamos, transforma cómo nos sentimos e inspira en cómo vivimos. Esta es una vida transformada. El mensaje de hoy se ha titulado Vestidos de Cristo. Y eso es lo que vamos a estar hablando hoy. Vestidos de Cristo. ¿Qué significa esto que nos dice el pasaje en Romanos 13 acerca de que debemos estar vestidos de Cristo? Pero antes debemos recordar, la semana pasada hablamos acerca de que la palabra de Dios nos manda a respetar a las leyes y a las autoridades. Nos manda a evitar una conducta delictiva. Pero también hablamos acerca de que cuando la autoridad está fuera del orden que Dios ha establecido en la Biblia y esta autoridad o estas leyes son injustas, debemos obedecer a Dios antes que a estas normas. Pero también debemos orar por esas autoridades y pedir al mismo tiempo dirección a Dios. Eso fue lo que tratamos el domingo pasado. Ahora, hay una ley que es perfecta. Hay una ley que es totalmente perfecta. Y no lo tenemos aquí en pantalla, pero márquenlo en su Biblia. No lo tenemos aquí, pero márquenlo en su Biblia. Salmos 19. Y voy a leer los versículos 7 y 8. Presta atención y márquelo allí. ¿Verdad? Decimos, abran sus Biblias o enciéndalas, porque también estamos en esta época, era tecnológica. Y dice así la palabra de Dios. La ley de Jehová es perfecta que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro que alumbra a los ojos. Y después otro versículo más adelante dice, deseables son más que el oro, ¿verdad? Y más que mucho oro afinado es la palabra de Dios. Y esta es a la ley perfecta que me refiero. Es a la ley de Dios que convierte el alma, que protege, que cuida y corrige. Así que como discípulos o el discípulo de Cristo sabe que hay una ley que debe obedecer, y esa ley sabemos, como dice el Salmo, y lo entendemos todos, esa es la palabra de Dios. Es la perfecta ley a la cual debemos de prestar toda nuestra atención. Porque cuando prestamos nuestra atención a lo que Dios nos dice a través de ella, tenemos una nueva forma de ver la vida. Y no solamente una nueva forma de ver la vida, sino una nueva manera de vivir. Es el cambio que Dios va causando en cada uno de nosotros. Así que les invito a que puedan buscar en sus Biblias Romanos capítulo 13, versículo 8 en adelante. Y ese sí lo vamos a tener en pantalla. Y dice así la palabra de Dios: no debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Algo que nos indica estos versículos y que nos los indica en toda la Biblia, el que el Señor dijo, toda la ley se resume en 2 mandamientos. El primero, amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, con toda tu mente.
Y el segundo se desprende de este mandamiento: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y aquí el apóstol Pablo está colocando este punto delante de la iglesia en Roma, y aquí Dios nos está hablando a nosotros, su iglesia, su congregación, de que es importante amar a las personas, de que siempre, y aquí está en la palabra, debemos amar a las personas. Pero ahora, algo que notamos en este versículo, como inicia, ¿no?, el versículo 8, y que nos indica en el pasaje: no debáis a nadie nada. No debáis a nadie nada. Y si venimos hablando acerca de que la palabra nos ha instruido en que debemos pagar los tributos, pagar los impuestos, dar honor a quien honor merece, respetar a quien se respeta, porque esto es lo que Dios nos indica en su palabra. Aquí vemos en este versículo algo. Nos dice: no debáis a nadie. Es decir, si tomas prestado, paga. Ahí es una frase, ¿verdad?, bien clara. Vamos a ir directo a lo que este versículo nos está hablando. Así que, claro que es importante saldar las deudas de lo que debemos, o saldar las cuentas cuando debemos, o pagar por aquello que se nos haya prestado. Y no indica el versículo que debemos aprovecharnos de la confianza de alguien. Es decir, si usted o yo hemos recibido de alguna persona, nos ha prestado algo que hemos necesitado, ya sea de forma financiera, hablamos dinero, o ya sea de forma material, hablamos de bienes, de algún tipo de bien, de cosa, de algo que se nos ha facilitado, se nos ha dado, el deber, ¿cuál es? Pagarlo, ¿verdad? Pagar eso que en los términos se ha acordado y no abusar. Y hasta aquí vamos bien. Ahora, se puede dar una situación. Bueno, es que no pasa nada porque es un hermano en Cristo. Así que de todas maneras, si no cumplo, la Escritura dice que él debe perdonar 70 veces 7. Y él debe también aplicar la palabra de Dios, ¿verdad? Y él puede perdonarme la deuda. Y es más, puede perdonar 70 veces 7 la deuda de cualquiera de los hermanos. Y así podemos llegar a pensar que otra persona, aunque sea un hermano de Cristo, él está llamado a tolerar a tolerar estas cosas, cuando en realidad quienes estamos faltando somos nosotros. Le estamos faltando el respeto y estamos huyendo a nuestro deber. Hay otro grupo, o otro pensamiento, mejor dicho, que puede decir: bueno, voy a aprovechar, sacar ventaja de esta supuesta vida cristiana para obtener alguna situación dependiendo de la situación. Entonces ahí es donde vemos la famosa frase: la Biblia dice que tú tienes que hacer esto. Y entonces comienzan a tratar de obtener algo a cambio. Estos son 3 ejemplos, ¿no?, que lo que nos indican en este versículo es que debemos honrar nuestros compromisos con los demás, debemos ser respetuosos y tener conciencia en cuanto a todas las cosas que hacemos, cómo nos relacionamos con los hermanos o con las demás personas. Es importante no quedar en deuda. Y esto lo entendemos, ¿verdad? No debáis nada a nadie. Pero si observamos entonces el versículo y lo leemos de nuevo, tomamos en cuenta lo que nos indican entonces los versículos anteriores acerca de las obligaciones que debemos de hacer, nos damos cuenta de un detalle. Por ejemplo, cuando pagamos la deuda, ¿debemos algo más? No, ¿verdad? Si yo pago mis impuestos, ¿debo algo más? No. Si yo pago mis tributos, el tributo, un fee o una tasa por recibir de la administración pública un servicio que yo he requerido y por lo tanto lo pago, ¿yo le sigo debiendo? No, ya yo he saldado mi obligación, ¿verdad? Y podemos decir: ya no tengo más nada que hacer. Ya yo he cumplido con mi parte, ya yo he cumplido como un buen ciudadano, ya yo he cumplido como un buen creyente, ya yo he cumplido como me dice la Escritura, y se extingue mi obligación. Ya no le debo nada a nadie. Ya no le debo nada a nadie. Pero llama la atención este versículo, hermanos. Me llamó la atención a mí,
Cuando dice no le debas nada a nadie, sino. Ahí está el asunto. No le debas nada a nadie, sino el amaros los unos a los otros. Creo que ahí vamos viendo el punto que quiero resaltar. Me parece que estas palabras de este versículo indican que siempre debemos amar a los demás. Ahora si lo vemos de esta manera, no debas nada a nadie sino el amaros los unos a los otros. Es decir, que esta deuda, o que hay una deuda que nosotros debemos cumplir que no se termina o que no se salda. Es decir, que estamos siempre en deuda, y esa deuda, la que debemos, consiste en amar. Si vamos a deber algo, que sea amor a las personas, amor al prójimo. Pero esta es una deuda sana. Y vamos a ver, esto es una deuda que es buena. Decimos no nos gustan las deudas, en efecto las pecuniarias, las de dineros no son buenas, pero esta es una deuda que es sana, que es buena. ¿Por qué? Porque produce fruto. Y vemos la virtud o los elementos o los sabores en el fruto del Espíritu en Gálatas capítulo 5, que dice el fruto del Espíritu que es uno, es, y el primero con que comienza es amor. Amor es parte de cultivar el fruto del Espíritu. Así que si en algo sentimos que debemos mejorar constantemente, hermanos, que sea en amar a los demás. Que nuestro pensamiento y forma de actuar corresponda a la idea de que le debo amor a esa otra persona. Y de esta manera entendemos que, como decimos esto, la otra persona requiere de nuestro amor. Es como cuando sucede algo. Hay muchas personas, yo creo que en alguna oportunidad, de repente sí, de repente no. Bueno, en el caso mío sí. A veces hemos pasado circunstancias en la vida en las cuales alguien nos ha ayudado, ¿verdad? Nos ha ayudado, nos ha hecho un gran favor. Tenemos otras ocasiones, circunstancias en la vida en donde alguien recibe un órgano que se le dona. En otras circunstancias de la vida vemos a una persona, un bombero, un rescatista que salva a alguien del incendio. Hay otra persona que de repente nos ha recomendado por un trabajo y hemos podido obtener ese trabajo que lo queríamos, y gracias a esta persona que nos ayudó en esa recomendación pudimos. O de repente hemos obtenido un trabajo que estábamos esperando y deseando, y gracias a alguien que intervino por nosotros pudimos entonces entrar a esa plaza en ese trabajo. ¿Cuál es nuestra actitud con esa persona? Le decimos, no tengo cómo pagarte, tengo una deuda de por vida. Entonces sí entendemos lo que significa esto. Sí entendemos el deseo, pero desde el buen amor, de siempre sentir y estar en la voluntad de amar a las demás personas como que si les debemos. Ese es el sentido, por eso digo el sentido sano de lo que estamos viendo acá. Ahora, ¿cómo se manifiesta o qué comprende este amor? ¿Cómo se manifiesta o qué comprende este amor? Y esta es la forma en que Dios en este pasaje y en toda la Escritura nos dice cómo debemos amar. El punto 1, ¿verdad? Hemos dicho que amar es una decisión y también amar es acción. Entonces ahora tenemos dos cosas. Hablamos acerca de que el amor es una decisión, absolutamente. Una decisión que tomamos debido a que Dios está obrando en nosotros. Pero no solamente es la decisión de, porque yo puedo decir, bueno, yo voy a hacer tal cosa, pero no la hago. Entonces el amor es la decisión y también la acción. Y hablamos del amor de Dios que entregó a su único hijo. Es la decisión de querer salvarnos por amor y tomó la acción en la manera, en la forma como Él nos va a salvar. Entonces, ¿qué decimos con eso? El amor se traduce en hechos, ¿verdad? Y también lo conocemos. Cuando estuvimos en un tiempo de novios o casados, o verdad, en pareja, tú me amas, demuéstramelo con tus hechos. No me lo digas solo con palabras. Tiene que ser algo tangible que se vea. Las palabras se las lleva el viento, ¿verdad?
anótalo en una panela de hielo, se desvanece, no pasó nada. Pero no es así. El amor es acción, el amor se traduce en hechos. Y el amor que nosotros recibimos entonces por parte de Dios, esa transformación en nuestra vida, es lo que produce en nosotros el fruto del Espíritu, y que dentro de ese fruto podamos amar verdaderamente a los demás. Y esto es solamente producto de la intervención de Dios. Y es Dios que entonces también nos dice, pónganlo en práctica. Saben cómo hacerlo. ¿Por qué? Porque me tienen dentro de ustedes, dentro de su corazón. Dice entonces el versículo que el que ama al prójimo ha cumplido la ley, ¿verdad? Dice, el que ama al prójimo ha cumplido la ley. La pregunta es, ¿quieres cumplir la ley? ¿Quieres ser obediente a Dios? ¿Quieres hacer lo que Dios te pide? Paso número 1, amar de esta forma, como nos lo está indicando el Señor en su palabra. Entendemos que el camino del Evangelio es acción. El camino del Evangelio no es como nosotros queremos vivir, sino que es vivir como Dios nos lo indica. Ese es el camino del Evangelio. ¿Y sabe qué, hermana y hermano? Alguien que conoce plenamente y perfectamente qué es lo mejor para usted es Dios, más que nosotros mismos. Porque engañoso es el corazón por sobre todas las cosas, pero fiel es Dios para guiarnos en toda verdad. Vemos que este versículo de amar al prójimo también involucra el estar atentos a no causar un mal a otra persona. Fíjense que son mandamientos. Estos que nombran acá son mandamientos que cuidan a un tercero, que guardan relación con un tercero. ¿Qué nos quiere decir esto? Bueno, que el amor implica respeto, consideración, admiración, sacrificio y cuidado, tener cuidado, guardar, proteger a los demás. Fíjense que este pasaje señala 5 de los 10 mandamientos que se encuentran en Éxodo capítulo 20. 5, los últimos 5 está haciendo referencia a este pasaje. Ahora, esto nos indica, hermanos, que como ya lo sabemos, nosotros no somos salvos por obedecer a los mandamientos que se encuentran en la Escritura, por obedecer, y esto es decir, que no somos salvos por obras, sino que podemos solamente obedecer a los mandamientos de Dios, ya que la obra regeneradora de Dios está en nuestro ser, y es a partir de ese momento en que somos salvos es que podemos obedecer plenamente a sus mandamientos. Entonces, una persona que ha entregado su vida a Cristo, que es salva, que ha sido regenerada, tiene la capacidad por parte de Dios de obedecer. Aunque luchamos, aunque hay tentaciones, sí, pero no es imposible. No ponga la obediencia como un obstáculo insuperable, porque sí lo podemos hacer, y hemos visto cómo con simples ejemplos entendemos lo que está hablándonos el pasaje. Vemos que dice: no matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, no hablarás falso testimonio contra tu prójimo, ¿verdad? Eso está en Éxodo. Dice: no codiciarás la casa de tu prójimo, ni la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su asno, ni su buey, ni cosa alguna de tu prójimo. Y si nos damos cuenta entonces, como les dije, estas son acciones que van en contra de alguien más. Si hablamos no matarás, es el asesinato. La Biblia prohíbe el asesinato a sangre fría, el asesinato al inocente, el quitarle la vida a las personas por deporte, de una manera despiadada. ¿Quién padece de esto? La misma víctima, porque pudo haber sufrido antes de expirar su último aliento. Y también quien sufre, sus familiares y sus amigos, las personas que están allí a su alrededor. Si vemos entonces el adulterio, el que comete adulterio está yendo, está faltando
el respeto a una institución creada por Dios como lo es el matrimonio. ¿A quién está afectando? Sí, a la persona que comete el adulterio. ¿A quién está afectando? Al cónyuge. ¿A quién está afectando? A su familia, a sus hijos. ¿A quién está afectando? A los familiares que tiene alrededor. Inclusive si esa persona lleva una doble vida en que incluso la otra persona ni tenía idea de qué vida llevaba, que eso es difícil hoy en día, pero bueno, digamos que podría darse el caso, también está faltándole o afectando a otra persona y a otros muchachos, otros hijos que no tienen nada que ver con el asunto. Si nos damos cuenta, entonces hablamos del hurto o del robo. ¿Qué está defendiendo acá? La propiedad privada, ¿verdad? ¿Qué está defendiendo la palabra? Está cuidando de estas cosas, ¿de qué? De apropiarse de algo que no es suyo de manera violenta o por medio de algún tipo de sagacidad. ¿Por qué? Porque yo lo quiero obtener y de esa forma entonces simplemente lo quito, ¿no? O sería igual, el que pide prestado y no paga, está robando igual, está faltando a su obligación. Dice el falso testimonio. ¿Qué es el falso testimonio? Es levantar algún tipo de calumnia, de mentira, de chisme en contra de ¿qué? De la integridad de una persona, en contra de ¿qué? La reputación de una persona. ¿Quiénes más se ven afectados? A quienes estamos poniendo en tela de juicio y las personas que se encuentran alrededor de él. ¿Estamos viendo? ¿De qué nos habla? De la codicia. ¿Qué es la codicia? Querer lo que no es tuyo. Desear lo que no te corresponde, anhelar algo que no te pertenece a ti. ¿Qué hace estas cosas? Esto da un paso solamente el codiciar a tener que hacer algo en contra de otra persona. Ya el codiciar está mal. Estamos alimentando algo en el corazón que no es sano. Vemos que cualquiera de estos comportamientos se nota que no es amor. Ahí estamos de acuerdo todos. Entonces, no podemos hacer nada de estas cosas, porque esto impide amar. Amar es no hacer esto. Amar al prójimo es no causar algo que a la otra persona se le reciba o se le produzca cualquier tipo de daño. Dice el versículo 10, el amor no hace mal al prójimo. Así que el cumplimiento de la ley es el amor. Fíjense, el amor. El Señor dijo, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Lo llamaron los escribas para tentarlo acerca de la ley. ¿Cuál es el gran mandamiento? Y él les dijo, y el segundo importante, amarás a tu prójimo. El Señor dijo, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Creo que nadie nos ama como nosotros mismos. Así que esto, en cuanto a este mandamiento, no es que debo amarme primero yo para poder amar a otros. Aquí está diciendo, ama a otros. Y eso va a demostrar que tú tienes amor. Dice el 11. O imagínense por un momento que todos pensaran así. Qué bonito sería, ¿verdad? Que todos pensaran así en casa. Que todos actuaran o actuáramos de esa manera en la iglesia, en cualquier lugar donde estemos dando el ejemplo y enseñando estas cosas a las personas que están a nuestro alrededor. Yo creo que el ambiente cambia radical. ¿Y eso es por qué? Por el amor de Dios, por la obra de Dios. Dice el 11, y esto concediendo el tiempo. Dice, y esto concediendo el tiempo, que ya es hora de levantarnos del sueño. Porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. Y entonces aquí el llamado es a lo personal. Ten cuidado con esto es amar al prójimo, esto no es amar al prójimo. Ten presente entonces y aprende a amar y estás llamado a hacer algo y tú mismo también estás llamado, nosotros mismos estamos llamados a hacer algo que vamos a ver que nos va a afectar, eso sí a nosotros, pero también va a repercutir en el otro. Toda acción va a tener una consecuencia en mi vida, pero también va a involucrar
a otras personas. Decir, no, yo voy a tomar una decisión y nada más me va a afectar a mí. No. Todo el que tiene hijos sabe que las decisiones que toma el hijo afecta al padre y a la madre, sin querer. Y eso es lo más básico, ¿verdad? Toda decisión va a tener un resultado. Dice, entonces la noche está avanzada, se acerca el día, desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos de las armas de la luz. Andemos como de día, honestamente, y no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidia, sino vestidos del Señor Jesucristo, y no proveáis para los deseos de la carne. Dice, hora de levantarnos. Nosotros, nuestra salvación. La noche está avanzada, desechemos, vistámonos, andemos. Nos corresponde a nosotros. Creo que es claro, ¿verdad? Es lo que tenemos nosotros que hacer. Vivamos, nos dicen estos versículos, vivamos como que si el Señor llegase en la próxima hora. Vivamos cada instante de nuestras vidas como que si el Señor en el próximo minuto va a llegar. Vivamos nuestras vidas de una forma en que lo que vemos en la Escritura lo apliquemos en nosotros. Y así nos vamos a dar cuenta de que, nos estamos dando cuenta de que hoy en día el desenlace, el tiempo final se está acercando. No sabemos cuándo. No sabemos, las señales se están dando. Hay señales que a veces no nos estamos dando cuenta que están ocurriendo. Veamos el desastre con que tenemos ya 2 días, con que tenemos, sí, decimos tenemos porque estamos en un mundo globalizado, con todo lo que está ocurriendo en el Oriente Medio. Hoy estaba siendo atacado Israel también, ayer también, hoy estaba siendo atacado creo que Jerusalén misma. Y así muchas otras partes. Hermanos, en los países en donde nunca en su vida habían visto un cohete, ¿lo han visto? Nunca. Donde hay países, poblaciones que nunca se habrían imaginado lo que era ver un cohete o haber una guerra. Yo creo que no existe ahora ningún lugar en el planeta en donde alguien no haya experimentado algo así. Son mínimos, pero es lo que dice la Escritura. Y vamos viendo cómo se va desarrollando, se van cumpliendo las profecías. Y a veces nosotros estamos todavía un poco lentos en lo que tenemos que hacer. Somos salvos ahora. Sí, cuando creemos en Jesús, entregamos nuestro corazón, somos salvos en ese momento. Nadie nos puede arrebatar de sus manos la salvación. No se pierde. El que es sellado por el Espíritu Santo tiene la garantía, la arra de su salvación y de su permanencia en la eternidad con Dios. Pero nuestra salvación también va a llegar a su plena manifestación cuando estemos en el reino de los cielos, cuando estemos en ese cielo y en esa tierra nueva, cuando estemos disfrutando de la bendición eterna que Dios ya nos ha prometido, de las cuales somos herederos bajo las promesas que Él nos ha dado. Pero mientras tanto estamos acá y con el llamado de hacer algo por los demás y por nosotros mismos. Vivir como si el Señor llegase en los próximos minutos. ¿Qué es? Es vivir en constante oración. ¿Qué es? Es el leer, meditar en la palabra, en la Biblia. Es entender el aliento de Dios que estamos recibiendo a través de la Escritura, a través de lo que conocemos como la Biblia. La Escritura nos dice: velad y orad, estad vigilantes. ¿En qué nos beneficia esto? ¿En qué nos beneficia vivir? Conociendo que somos salvos, pero como que si el Señor llegase ya. Que dijeron, bueno, aquí hermanos terminamos en 15 minutos, nos vamos para el cielo, porque viene el Señor.
¿En qué nos beneficia? Aprovechamos mejor el tiempo. Sí, absolutamente. Hacemos lo que edifica. Somos diligentes. Viviendo de esta manera no le damos lugar al ocio. Nos ocupamos de lo que realmente es importante. Estamos en una comunión constante con Cristo. Vivimos su palabra en donde Él nos dice: yo soy el buen pastor, que Él nos lleva y nos mantiene en pastos verdes, que nos nutre de una manera integral, cuerpo, mente, alma. ¿Qué hacer? Es muy fácil. Desecha todo lo malo. Aléjate de las tinieblas. No caigas en la tentación. Seamos intencionales en apartarnos de lo malo. Amar a Dios y amar al prójimo. Medita en su palabra. Procura que las personas glorifiquen al Padre por medio de tus buenas obras, que no son para alabarnos a nosotros mismos, sino para vivir agradecidos con Dios. Y de esa manera ellos o los no creyentes tengan la evidencia de que el día a día Dios obra en nuestras vidas. Ahora hay algunas advertencias en las cuales está en contra de la Escritura y Dios nos los dice. Esto es lo que afecta. ¿Qué afecta? Hablamos de la deshonestidad. ¿Nos afecta o no? Sí, sí nos afecta. Habla de la glotonería, borracheras, lujurias, lascivias, contiendas y envidia. Todas estas cosas son tropiezos en nuestras vidas. Son tropiezos y estorban nuestra relación con Dios. No nos permiten vivir cada día con honestidad, de una manera decente y en pureza. Y eso es lo que Dios nos indica en su palabra. Tenemos glotonerías y borracheras y de repente usted dirá: bueno, yo estoy a dieta, yo no como mucho, así que yo no soy glotón, ¿verdad? Eso no va conmigo. Tampoco me gusta el licor, ni el vino, ni nada. No lo puedo ni oler. Si lo huelo, ¡guau! Entonces esto no va conmigo. Prestemos un poco de atención, porque hay que ver todo lo que estas cosas engloban. Tenemos entonces, estos son pecados. La borrachera y la idolatría tienen que ver o guardan relación con esos pecados que son de desorden en el uso de las cosas que Dios nos ha dado, y entonces nosotros no las sabemos aprovechar o no tenemos una disposición sana de aquellas cosas que Dios nos ha dado o ha puesto en nuestras manos. Cualquier cosa, hermano. Cualquier cosa, ¿verdad? Dios de todo nos ha provisto y Él lo que quiere es que seamos buenos administradores. Entonces vemos glotonería, sí, exceso en las comidas, pero también esto habla de un exceso en la búsqueda del placer corporal. ¿Y cómo decimos esto? Bueno, estamos en la cultura de los excesos, dependiendo del país, pero estamos en la cultura de los excesos. Eso es glotonería. Más y más, el querer más y más, ¿verdad? Es un consumo compulsivo que no podemos retener, que no podemos sostener. ¿Qué decimos hoy en día? Veamos, quiero más redes, más redes, más redes. Dale a ese scroll. Se nos fue el día, dale, dale, dale. Queremos más redes y cada vez queremos más. Más internet. Más series de Netflix. Pero no buscar las predicaciones, sino más series de Netflix y tratar de verla lo más que se pueda. Así me toque madrugar y ahí nos quedamos en eso. ¿Y qué viene el siguiente capítulo? Entonces, no, ¿por qué no decimos que viene en el siguiente capítulo de Éxodo 20? Éxodo 21. ¿Sabemos qué dice Éxodo 21? No, pero sabemos que el capítulo 14, 15, 10 de la serie de... Sí, ese es, yo lo vi, ese es el que tal y tal y tal y tal. Vemos la situación. Queremos entonces, puede ser para otros zapatos, ropa, moda, autos, dinero, control, fama, nada me sacia. Eso es glotonería. Borracheras, abuso del vino u otras sustancias.
que llevan ¿a qué? A perder el dominio propio. Algo que Dios nos ha dado es amor y dominio propio. El dominio propio también es parte del fruto del Espíritu. Entonces, cuando hablamos de esa borrachera, seguimos en la cultura de los excesos. ¿Por qué? Mire, hermano, si usted analiza la cosa, hay una normalización de la embriaguez como entretenimiento. Mientras no le haga daño a otro, no hay ningún problema. Pregúnteme cuántas desgracias nos han pasado manejando bajo influencia de alcohol. Ay, pero eso, bueno, ¿qué? ¿Eso le pasa? No, no debería. No debería pasar. O de repente, bueno, es que lo pone a uno el vino un poquito más contento. Te sube el ánimo. Te ayuda a desinhibirte de algunas cosas. Para otros puede ser una vía de escape momentánea. Pero mientras se sigue y se sigue y se sigue, se convierte en un vicio. Y después no se puede evitar estar fuera de la influencia de esa sustancia. ¿Y sabe qué? Daña a su cuerpo, ¿verdad? Causa enfermedades en el cuerpo. Vemos una tendencia, hermanos, uso y abuso de sustancias recreativas, cualquiera, drogas permitidas o no permitidas. Estamos hablando de que la tendencia ahora es querer un mundo con más medicamentos, para que la gente viva más calmada, para que la gente viva más relajada, para que las personas no armen tanto alboroto, para que las químicos que segrega el cerebro y el cuerpo humano se sobreestimulen para mantener a la persona en un estado más de tranquilidad, de placer. Otros dicen es que esto me da más energía, otros dicen esto me permite mayor concentración, esto me dice esto aumenta mi rendimiento. ¿Y qué ocurre? Caen en el vicio y después no pueden salir de ahí, aparte de los efectos nocivos de estas cosas. Vemos entonces que nada más en estos dos estamos hablando del pecado de un estilo de vida solamente enfocado en la gratificación inmediata. Eso es malo. Todo lo que conduzca a esto es malo, está mal. Tenemos entonces lujurias y lascivias. Tenemos aquí, se describen entonces pecados sexuales. Y mire que esto es el pan de cada día. Con esto están bombardeando a nuestros hijos. Con esto nos están bombardeando a nosotros. Con esto están atacando a la juventud. Con esto están atacando al matrimonio. Con esto están atacando a la dignidad tanto del hombre como de la mujer. Y lo tenemos en el día a día. Hablamos de lujurias. ¿Qué es eso? Deseos sexuales desordenados. La lujuria es eso, deseos desordenados. Pero la lascivia es la conducta. Esa es la lascivia, la conducta indecente, la conducta impúdica, desenfrenada, sin control. ¿Qué podemos hablar hoy en día de eso? Pornografía digital, normalizada, al alcance de cualquier persona. Sexualización de todo tipo. Se utiliza incluso como estrategia de marketing. Porque yo no sé qué tiene que ver una llave 916 con una dama. Pero ahí tiene que estar. Sí lo vemos. Y lo están viendo los muchachos y lo estamos viendo como normal. Eso no es normal. Para una llave 916 tiene que haber un carro y un mecánico, lleno de grasa y todo. Esta sí aguanta y dale con una mandarria y ve que no se rompe. Yo voy y la compro, porque cuando yo agarro una y se me partió, Dios mío, ojalá hagan una más fuerte. Sería mejor, ¿verdad? El deber ser. Pero no, vemos otras cosas. La hipersexualización en redes sociales. ¿Qué dice esto? Conductas que celebran el desenfreno, aparentándose en una libertad. Eso es en contra de Dios. Podemos hablar de contiendas y envidias, que son pecados relacionados con el corazón, con el orgullo, con la rivalidad. Contiendas y envidias que llevan a una competencia obsesiva
Por cualquier cosa se está compitiendo, esforzándose por el éxito, por levantar una imagen, porque entonces ahí está la adoración a mí mismo, la comparación constante con otras personas, no poder tener gozo en el éxito de alguien que conocemos, sino que entonces más bien trae a nosotros presión. No es, hay que amar al prójimo, hay que evitar estas cosas, hermano. Todo esto es lo que hay que desechar. Primero, ¿cómo lo hacemos? Es el poder de Dios, obrando en nuestras vidas, en nuestro corazón. Debemos salir de estos comportamientos que nos afectan. ¿Cómo lo hacemos? Con esto vamos ya cerrando. Me dice la palabra: vestíos de Cristo y no proveáis para los deseos de la carne. Vestíos de Cristo. Cuando una persona se viste, ¿verdad?, y se coloca una bata blanca y se coloca un estetoscopio aquí, ¿qué decimos que es? Un médico, un doctor, ¿verdad? Cuando vemos una persona que usa una gorra con decoraciones, unas estrellas aquí, y vemos algo uniformidad en su ropa, ¿qué decimos que es? Un militar, ¿verdad? Si vemos a alguien con me perdonan el ejemplo, una sotana, una cosa aquí, decimos que es un religioso. Vemos cómo decimos el mal usado, voy a usar este refrán, el hábito hacia el monje, ¿verdad? Lo conocemos. Vestidos de Cristo y no proveáis para los deseos de la carne. Entonces sí, vestirnos ¿con qué? Con nuestra identidad. Cristo está en nosotros, estamos unidos a Cristo. Yo soy cristiano, creyente, evangélico, transformado, salvo, regenerado por el poder de Dios. Y eso es lo que yo debo representar. Cuando dice no proveáis para los deseos de la carne, eso significa que no debemos planificar ni alimentar o facilitar el pecado en nuestras vidas. Y es cuando la Escritura nos dice que debemos estar muertos al pecado. Por último, vestirse de Cristo es comprender nuestra identidad, rendirnos a su señorío y estar en comunión con Él, por amor y por respeto a Dios. Y negar la carne. Para poder negar la carne, hermanos, debemos de tener disciplina espiritual, porque eso nos corresponde a nosotros. No es un espíritu de adulterio el que se le metió y lo hizo adulterar. No es un espíritu de fornicación el que se le metió y lo hizo fornicar. No es un espíritu, no. El Señor fue muy claro en su palabra. Del corazón del hombre salen los homicidios, los adulterios, los hurtos, los robos, las maquinaciones. No es ningún espíritu, es la persona. Estamos llamados como creyentes a luchar contra eso por medio de nuestra disciplina espiritual. No es que estamos exentos, pero tenemos la capacidad por el poder del Espíritu Santo en nosotros en no alimentar y no dar lugar a estas cosas. Cuando eso lo aplicamos en nuestra vida, hermano, estamos en el proceso de santificación. Proceso de santificación en la vida de un creyente significa que el creyente obedientemente coopera mientras el Espíritu Santo está obrando en él. No seamos sordos a lo que nos dice Dios en su palabra. No seamos sordos a lo que sabemos que el Espíritu Santo nos está tocando, sino que avancemos con fe, pidamos fortaleza, debamos amor y busquemos obedecer a Dios en todo lo que hacemos. Bendito Dios y Padre Celestial.